Noten que, tal cual como estaba mencionando, si tenemos la densidad variable, entonces no podemos utilizar esta parte, pero estamos hablando de distribución superficial, entonces tendríamos que usar esta. Viene la pregunta, y es una pregunta sumamente importante, y es la clave para entender mucho lo que van a ser las distribuciones de este tipo, distribuciones de tipo circunferenciales o distribuciones planas. La densidad es función de R minúscula. Eso es importante. Y nosotros lo que queremos es que el diferencial de carga sea función de la posición. Si R varía con la posición, entonces necesitamos un diferencial de superficie que también varíe con la posición. Para eso tenemos que ir a refrescar un poquitico nuestro conocimiento y utilizar entonces el área de una región que sea solo función de R y que esa área esté vinculada con lo que nosotros estamos haciendo. Claro, obviamente, si nos acordamos algo, esta figura que yo coloqué aquí, esta, que se me pierde a veces el punto, esta figura, la pequeña, el círculo de radio R, voy a ponerle un relleno ahorita, solamente para que nosotros lo podamos asociar con esto, con un relleno de un color distinto. Esta figurita que está acá es algo que tiene la cualidad de que su área depende solamente de R. Entonces, vamos a usar eso como ayuda. ¿Sí? Si usamos eso como ayuda, vamos a tener entonces el área de una circunferencia de radio R. Y esa es la clave para resolver el problema. Aquí lo tenemos. Noten que vamos a ayudarnos entonces de esa circunferencia de radio R, R minúscula. Ella tiene la cualidad de que cambia con las mismas coordenadas que cambia la densidad, que es R. Entonces, eso es importante, sumamente importante. Entonces, la densidad no es constante, cambia con R y para distintos valores de R, para una R constante, R minúscula constante, fíjense que nos fijamos, por ejemplo, el que está dibujado aquí, todos los puntos tendrán la misma densidad, porque ya cambia con R. Pero para un valor de R distinto, vamos a tener una densidad diferente. Disculpen. Entonces, el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Vamos a derivarlo. Vean, cálculo 1. Vamos a conseguir el diferencial de S. Será 2pi por R de R. Pero vamos a interpretar este diferencial de la forma siguiente. ¿Cuánto vale el perímetro de una circunferencia? Bueno, el perímetro de una circunferencia, es decir, la longitud del borde de esta circunferencia, es 2pi por el radio. Entonces aquí podremos decir que esto es el perímetro multiplicado por dr. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hubiésemos agarrado esa circunferencia, voy a ponerme visible por un momento. Si nosotros tenemos una circunferencia, estoy agarrando un objeto que está simulando la circunferencia, aunque no es algo circular. Si nosotros lo picamos por un punto y lo estiramos, lo que vamos a tener es una línea recta que va a tener una longitud 2pi por el radio. Si hubiésemos tenido un rectángulo que hubiese tenido por longitud, voy a ir ahora hacia la otra presentación de PowerPoint. Si hubiésemos tenido un rectángulo que hubiese tenido esta forma, una longitud igual a 2pi por el radio. Fíjense que esa longitud hubiese sido 2pi por el radio. Voy a ponerlo así, 2pi por el radio, para no perder tiempo. Y hubiese tenido un ancho de R
¿cuánto valdría el área de un rectángulo? Bueno, el área de este rectángulo que tiene por longitud 2 pi por el radio ancho de L sería 2 pi por el radio por dr. No, eso es lo que estamos encontrando. Por lo tanto, este borde realmente se convierte en algo infinitamente delgado, que es el diferencial de superficie. Entonces, el diferencial de superficie se convierte justamente en eso, en algo que es una franjita muy delgada. Entonces, esa franjita extremadamente delgada es el diferencial de superficie. Entonces, no estamos hablando de un diferencial de superficie asociado con un punto. Estamos hablando entonces del diferencial de superficie asociado con todo el perímetro de la circunferencia radio R. Ya una vez que entendemos eso, podemos ver que el proceso de calcular las cargas es simplemente sumar las cargas que tengan cada uno de estos aritos. Sí. ¿Qué pasa? Voy a ir a hacer la otra presentación para que lo hacer otra lámina de PowerPoint. Cada uno de estos va a tener un determinado valor. Ponerlo ancho para visualizarlo un poco mejor. Esto tiene el ancho de R. Cada uno de ellos tiene un pedacito de carga. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros empezamos a sumar los pedacitos de carga, de los más pequeños, de los más grandes, sumo y sumo los pedacitos de carga, obviamente lo que voy a conseguir es toda la carga que haya desde el punto donde empieza a hacer la suma hasta el punto donde yo termine de hacer la suma. Entonces, y esa suma de pedacitos de carga es lo que llamamos integración. Entonces, con eso ya podemos decir lo siguiente. Bien, como el diferencial de carga es sigma por ds y el ds es 2 pi por el radio, podemos conseguir entonces cuánto vale el diferencial de carga. Noten que va a quedar en función de r al cuadrado. Ahora tendríamos que sumar todos los pedacitos. Y aquí empieza a aparecer algo importante. Esa suma obviamente va a llevarnos hacia la integral. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Algo muy sencillo. Vean, el 2, el beta y el r cubo se convierten en un factor común. Lo podría sacar fuera de las integrales, como ustedes ya conocen, seguramente de la materia de cálculo, que yo nunca vi cálculo, por cierto. Creo que fue otra cosa. Una cosa llamada análisis matemático, que es distinto, donde le enseñan a uno mucha más matemática, porque el análisis a un nivel distinto. Nosotros los ingenieros no necesitamos tanta profundidad en la matemática, pero eso era lo que se daba. Entonces, bien, vamos a realizar la suma de términos entonces de esta forma. ¿Qué hacemos nosotros en este curso? Cada vez que tengamos una integral, hacemos algo como esto. Nos vamos a una página donde podamos realizar la integración. Disculpen que necesito la página y voy a poner entonces esto en otro lugar para poder hacerlo, porque no me permite hacerlo el propio Zoom. Hay una página que se llama Wolfram Alpha, otra página que se llama Symbolab, y hay otras más. Hay una cantidad enorme de ellas. Pero yo suelo utilizar la de Wolfram Alpha, que es la más poderosa de todas. Entonces, voy a poner Wolfram Alpha, o ya yo la he buscado anteriormente, la pongo aquí en el buscador. Internet está un poco lento, disculpen. Vamos a esperar un ratito que se estabilice mi página. Entonces, vamos a poner aquí Wolfram Alpha. Ya lo he buscado otras veces, por lo tanto, aparece relativamente rápido. Así voy a ponerlo como es. Esperar un ratito para que se cargue dicha página. Ahora, en esa página, la página de Wolfram Alpha, nosotros vamos a calcular la integral. Noten, no me interesa que nosotros hagamos la labor de integración. Lo que sí me interesa es que Wolfram Alpha me va a dar la integral de tipo indefinida. Y la integral indefinida la vamos a utilizar para el cálculo de la integral definida.
Vean la forma que tiene la integral que vamos a tener que buscar. Vamos a buscar una integral que tiene la forma de r cuadrado de r, que es muy fácil. Pero ya se cargó, voy a ponerlo aquí. Esta es la página de el Warren Alpha y vamos entonces a poner la integral que necesitamos. R al cuadrado de R. Le doy a Enter para realizar la integración. El programa está realizando unos cálculos y nos queda R al cubo sobre T. Esa es la integral. Observen que para nosotros en el curso, entonces la integración no va a ser problema. Podemos hacerlo con esta página de Warren Alpha, podemos hacerlo con cualquier otra, pero eso sí, si ustedes lo hacen con alguna, yo necesito ver con qué página lo hicieron. Entonces, la integración no es el problema para nosotros en el curso. El problema para nosotros es plantear esa integral que estamos resolviendo hoy. Entonces, ya una vez que tenemos esto, podríamos entonces pasar después a la labor de integración. Noten que la variable es R, entonces tenemos que ver que beta es una incógnita, pero hay un dato de carga que nosotros conocemos, que es la carga total. Entonces vamos a usar ese dato de carga total. La carga total es la carga de todas las circunferencias. Entonces tenemos que ir al dibujo que yo les había mencionado anteriormente, a este dibujo, y la carga dentro de todo el círculo, ¿cuál será? Cuando la R está desde R igual a 0 hasta R igual a R mayúscula. Esos van a ser entonces los llamados límites de integración. Cuando uno resuelve una integral llamada integral de tipo definida, lo hacemos de esta manera. Integral definida tiene los llamados límites de integración, que se colocan así. Hay un límite inferior me pone aquí, le cambia el tipo, voy a ponerlo de tipo texto para que me ponga más o menos bien. Y hay un límite superior de integración. Aquí vamos a poner el límite de integración superior. Estos límites van a afectar a una función. Voy a poner como si fuese una función de X, pero puede ser función de R, puede ser función de otras cosas. Entonces, cuando uno habla de un límite de integración superior, eso, como esto es una X, corresponderá entonces con lo siguiente. Siempre los límites son del mismo tipo de la variable integración. Y la variable de integración lo dice el diferencial. Entonces aquí vamos a poner una X superior y una X, una X que va a ser la X final. Voy a borrar esto. Y una X inicial. Esto voy a decir que es la X final, el límite superior. Y el límite inferior va a ser una X inicial. ¿Cómo se calcula esta integral? Ella se va a calcular haciendo lo siguiente. Si la integral indefinida de f de x, diferencial de x, es igual a una antiderivada más la constante de integración, que nunca debe faltar en una integral indefinida. Entonces, una integral definida como esta se calcula así.
agarro la antiderivada y la evalúo en el límite superior y le resto esa antiderivada también, pero evaluar en el límite inferior. Eso que está aquí es la manera de calcular entonces una integral de tipo definida. Ya tenemos en nuestro caso cuál es este término, la antiderivada, porque lo acabamos de calcular. Vimos el programa y lo calculamos. Ahora voy a regresar. Vamos a calcular entonces las distintas cargas. Noten que para la carga total tengo que sumar todas las contribuciones de cada uno de esos aritos. Y esas contribuciones son tales que los límites de integración van de 0 hasta R. Pero ahí la carga total, que es un dato del problema, la podemos usar. Noten que aquí aparece lo que habíamos visto en el programa, R cubo sobre 3, porque todo lo demás es una constante. Lo evalúo en R cubo, pero en R mayúsculo al cubo, y le resto eso mismo elevado a la 0. Voy aplicando allí esto. Agarro la antiderivada y la evalúo en el límite superior y le resto la antiderivada en el límite inferior. Esa cantidad me queda 2/3 de R. Por lo tanto, beta será 3/2 de Q sub 0. Despejado de allí. Una vez que se hace eso, voy a ir hacia atrás. Ya podríamos conocer la propia densidad. Que si vemos la densidad era parcialmente conocida, sabíamos la forma, pero no el valor de la densidad, porque teníamos un incógnito en ella, beta. Al sustituir la beta que acabamos de encontrar, conseguimos esta densidad. Ahora, supónganse que queremos calcular la carga entre R cuarto y R, que es la segunda parte de la segunda pregunta del problema. En ese caso, tendríamos que sumar todas las carguitas que hay entre R cuarto y R, es decir, la integral entre R cuarto y R. Entonces, esos son los límites de integración. Procedemos nuevamente a hacer esta integral. Ya sabemos que la integral de R al cuadrado es R al cubo sobre 3, todo es una constante, y nos va a quedar R al cubo, esta R pequeña al cubo evalúa en R, que me queda R mayúscula al cubo, y esta R pequeña al cubo evalúa en R cuarto, que me queda esta cantidad. Si sacamos esa cuentica, a esto. Noten que ya de esa manera tenemos la respuesta a nuestro problema. ¿Cuál es la carga que tiene la porción anular que hay entre R cuarto y R? Vean que es importantísimo que notemos que esta es la primera integral que realmente nosotros estamos haciendo en este curso. Y ella nos va a acompañar bastante, pero acuérdense, lo que me interesa no es tanto la resolución de la integral, es el planteamiento. Y que sepamos que para las integrales definidas, lo que vamos a hacer es evaluar la antiderivada en el límite superior de la integral y evaluar la antiderivada en el límite inferior y luego restar esas dos cantidades. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros. Muchachos, ¿tienen alguna duda hasta el momento? No, No, profe, está bien. Bueno, si hay alguna duda, me preguntan. Entonces, ya de esta forma, entonces, tenemos nuestro tema de distribuciones continuas de carga. A partir de aquí, empezamos nosotros a que en algunos que otros problemas vamos a poder integrar. Entonces, yo voy a colocarle algunos problemitas de distribuciones continuas de carga. Algunos fueron hechos hace bastante tiempo. Yo he cambiado la manera de resolver los problemas. Pero los problemas pueden ayudar para que nosotros entendamos cómo es que se realizan algunos problemas de distribuciones continuas de carga. Pero por ahorita estamos viendo solamente el cálculo de carga. Todavía no hemos llegado a la otra parte, voy a ir hacia atrás. Parece que todo vino del hecho de que estábamos hablando de campos. Ahora vamos a ver cómo calcular los campos. Entonces, y vamos a calcular campos en función fundamentalmente para distribuciones lineales de esta. Luego, para distribuciones superficiales a veces nos vamos a ayudar de superposición. Por ejemplo, si yo pudiera calcular
para una distribución lineal circunferencial, cuánto vale el campo que ya produce un determinado punto. Tengo otras circunferencias también. Puedo decir que un disco es la unión de muchísimas circunferencias y podría calcular en determinados casos, no siempre, cuál es el valor del campo eléctrico que produce el disco, haciendo uso del resultado previo. En el caso de las distribuciones volumétricas, pues a veces se puede hacer exactamente lo mismo, dividir el volumen en secciones, cada una de ellas tenga la cualidad de ser una figura plana, y esa figura plana le podemos calcular el campo como, de la figura plana y usar ese resultado para conseguir el de la sección volumétrica. Por ejemplo, un cilindro lo picamos con una sección de tipo transversal y nos quedan círculos. Si ese círculo le hubiésemos calculado el campo, por ejemplo, en el eje, porque es una distribución lineal, nosotros podríamos prácticamente usar el resultado de una distribución lineal, extrapolarlo a la distribución superficial y luego a la distribución volumétrica, porque muchas secciones, una al lado de la otra, que son de forma de círculos, equivalen entonces a un cilindro. Eso a veces se hace, pero también vamos a ayudarnos de algo que ya mencionamos en una presentación. Por allí está la ley de Gauss, por ahí la tenemos, y a veces la ley de Gauss, a veces la ley de Gauss, no siempre, a veces la ley de Gauss permite el cálculo de los campos. Vamos entonces a utilizar para las distribuciones, sobre todo distribuciones volumétricas, y es casi siempre el cálculo del campo mediante la ley de Gauss. Eso tiene una limitación, eso funciona en determinados casos, no funciona siempre. Igual que el de subdividir a una figura en figuras que le conozcamos el campo que ellas producen. También no funciona siempre, pero es lo que son los problemas que nosotros podemos resolver en este curso. Ustedes van a ver posteriormente, después que vean el cálculo 4, cómo resolver esto para distribuciones que tengan cualquier tipo de forma, sobre todo aquellos que van por ingeniería eléctrica o los que van por ingeniería mecánica, lo van a ver también, porque lo van a utilizar no tanto para el campo eléctrico, sino que la misma estrategia la van a utilizar para figuras tridimensionales para calcular momentos de inercia, fuerzas, esfuerzos y ese tipo de cosas. Y la estrategia es prácticamente la misma. Es decir, estamos viendo algo que va a ser muy útil en materias que van a ver ustedes a posteriori. Muchachos, ya se nos está terminando el tiempo. Acuérdense lo de siempre. Si tienen alguna duda, pregunten. Tenemos los foros, no descuiden los foros. Acuérdense que forma parte del plan de evaluación. Yo doy clase en otra universidad y a veces los muchachos descuidan los foros. Entonces, les pido por favor que no descuiden los foros. El foro es algo sumamente importante para nosotros. Les pido entonces que tomen en cuenta eso. Pregunten por los foros. Aquellos de ustedes que han preguntado por los foros, yo he tratado de responder. También pueden preguntar por WhatsApp. Sí, eso también se contabiliza como intervenciones. Y es importante porque vale bastante la nota. Al final del semestre uno va a darse cuenta que esas intervenciones pueden ser una tabla de salvación o pueden ayudarnos a tener muy buena nota. Entonces les pido por favor que no descuiden los foros y además pregunten. Voy a abrir un foro sobre distribuciones continuas de carga hoy mismo. Bueno, muchachos, lo dejamos hasta aquí. La próxima vez que nos veamos, porque vamos a ver ejemplos, pero yo voy a ir subiendo el ejemplo de vez en cuando. Entonces, espero que pasen un buen día. Cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Luego, de nada, muchachos. Luego, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. De nada, chao.